bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Esperamos que este sea un espacio seguro para la reflexión y conexión. Estamos aquí para explorar historias, experiencias y perspectivas que, aunque hayan ocurrido hace tiempo, merecen ser escuchadas. Hoy, nuestra invitada nos comparte su experiencia personal, ofreciendo una luz en los rincones más oscuros de la pérdida, como lo es el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Aprendamos cómo la compasión, la empatía y la comprensión pueden ayudar a sanar heridas profundas. Sin más, doy la bienvenida a Luz Amparo Rincón. Ella es psicóloga, es colombiana, tiene 52 años, tiene 30 años de casada, tiene 3 hijos y ha colaborado en varias organizaciones y fundaciones y actualmente es líder en un grupo de apoyo en su iglesia. Sin más, muchísimas gracias, Luz Amparo, por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, aclaro, tuve estudios en psicología y por temas que ya les voy a compartir justamente de todo este proceso que he tenido durante mi vida. Como tú dijiste, en realidad esto es un tema de empatía, que por más que pasen los años, dicen, no, es que ya pasó, ya se superó. Es un tema que realmente tenemos que trabajar todo el tiempo para poder seguir avanzando. Este tema, el que estamos compartiendo el día de hoy, es un tema que muchas mujeres y padres están pendientes. ¿Cómo voy a vivir un año más sin mi hijo? ¿No es cierto? Y con el tiempo el duelo va cambiando según nosotros pongamos de parte para poder hacer de este cambio y transformar el dolor en amor. Este es el tema que nos convoca el día de hoy y parto contigo con una pregunta un poco incómoda, puede ser, pero también necesaria. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió la partida de tu bebé? Bueno, muchas gracias, Stephanie. La verdad no es incómoda porque cuando nosotros en la vida vamos atravesando etapas y una de estas que es la pérdida de un hijo, como me ocurrió a mí, como ha ocurrido a muchas mujeres en la vida, vamos atravesando etapas, ¿no? Mi etapa, hace 28 años que falleció mi hijo, es más, el 3 de mayo cumpliría 28 años. 28 años, 27 años de haber fallecido y él cumpliría 28 años. Él falleció de 1 año de edad, donde hablaba, caminaba, era un personaje ya, su espacio. Y eso es algo que yo quiero aclarar mucho porque lamentablemente cuando no vivimos, no sentimos esta situación, somos muy prestos, el mundo es muy cruel en general, ¿no? Y es muy rápido de palabra y lo primero que te dice, ¿y cuánto tenía tu bebé? ¿Y cómo estabas tú? Entonces muchas mamás te dicen, no, yo tenía 3 meses, 4 meses, 2 meses de gestación. Otras dicen, no, es que mi bebé tuvo muerte de cuna, al mes, a los 2 meses falleció. Otras dicen, no, es que mi niño falleció de 5 años, 6 años, 7 años. En mi caso, les comparto esto muy especialmente porque yo recién estaba superando la partida de mi hijo. Fue muy duro. Yo estaba en gestación de mi segundo hijo. Justamente mi tema académico es bien especial. Yo estudiaba odontología y iba a cursar ya mi tercer año de odontología. Me casé. Mi esposo me dijo, no, los bebés, esperemos un tiempo, esperemos un tiempo, vuelves a retomar tus estudios, pero ya es hora. Dije, perfecto, estoy muy joven, me casé muy joven. Dije, no hay problema, lo hacemos. Entonces quise tener mis 2 hijos muy seguidos, el uno del otro. Cuando Esteban se llamaba mi hijo, cuando mi Esteban estaba en 4 meses de embarazo, cuando Esteban tenía 6 meses de edad, yo ya tenía, a ver, no, cuando Esteban iba a cumplir la edad, yo ya tenía 4 meses de embarazo de Daniel. Entonces,
fue un niño muy sano, sumamente sano, y de un momento a otro, en una semana enfermó por un virus que le dio un croup, y en esa semana se fue. Entonces, alguien me dijo, yo estaba pasando esto de mi duelo, me dijo, pero ¿cómo? Ya es momento, suficiente. Llevaba 3 años de haber fallecido, mentira, llevaba 7 años de haber fallecido mi hijo, y me dijo, ya, es momento de que ya lo superes. Me dolió en el alma, me dolió en el alma, porque si nos cuesta superar muchas veces el duelo, la partida de una mascota, imagínate un hijo. Y aparte de esto, mi situación, yo estaba en embarazo cuando muere un hijo y estaba en embarazo del otro. Entonces, yo le dije, ¿en realidad me dices esto? Era una gran amiga. Me dice, sí, ya es momento que lo superes. Además, apenas fue un año. Y claro, esto caló lo más profundo de mi ser, porque aquí viene el tema, no importa el tiempo que tú lo tuviste. Un hijo, como yo les digo a mis hijos, son carne de mi carne, sangre de mi sangre, y ellos se ríen, me dicen, mamá, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Pero es que un hijo es parte de ti, es un regalo divino y tú lo esperas, lo anhelas y tienes esa ilusión, sea que estés gestando o no, es tu hijo, es una vida. Aquí no importa el tiempo que estuvo contigo. Aquí importa es lo que tú estás sintiendo y atravesando en ese momento tan doloroso de la partida de ese hijo. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿ya son tantos años? Sí, ya son 27 años que mi hijo partió, pero él está ahí esperándonos con la fe que tenemos de que en algún momento nos vamos a encontrar, y obviamente no es fácil, no es fácil. Yo estuve en un tratamiento psiquiátrico 3 años para tratar de entender el porqué y el porqué que es el que nos hacemos, porque a mí en muchos casos yo no he sido tan, era mi caso en particular, pero yo fui una niña, una buena, en mi caso, imagínate, yo fui una buena niña, yo no fui rebelde, yo fui obediente, yo no le di guerra a mi mamá en mi adolescencia, en mi juventud, he tratado de hacer bien las cosas, o sea, ¿por qué? Hasta que entendí, hasta que entendí, y me lo dijo mi psiquiatra muy crudamente, porque cada vez iba de mal en peor, eh, me dijo, mira, Luz Amparo, si se tratara de llorar como un mar, yo te diría, llora como un mar para que regrese Esteban, pero esa no es la realidad. Entonces, tu realidad ahora es esta, tienes otro bebé, porque en ese entonces también era un bebé, mi otro hijo, y tenemos que vivir y luchar por él y por todos los que te rodean. Y tenemos que avanzar, porque si no, mi cuadro se complicó tanto que me dijo, vamos a tener que internarte. Entonces ya no van a dejar, no solamente vas a perder un hijo, sino que vas a perder dos, vas a perder tu hogar y todo lo que te rodea y las personas que te aman. Eso fue algo fuerte para mí y me dijo, llora, sácalo, sácalo. Porque ese es el tema, ¿no? De que lamentablemente yo no lloré el momento de la enfermedad, no lloré el momento del, del velorio como tal, no viví ese proceso porque yo al lado mío tenía a mi suegra, que se puso bien mal también, a mi mamá, entonces yo les daba soporte a ellas, yo decía, si yo me pongo mal, ellas se van a poner peor, pero déjenme decirle qué es lo peor que podemos hacer. Cada uno vive de manera diferente, en mi caso yo entré en shock, me quedé pasmada, ni modo decir que podía tomar medicación para tranquilizarme porque estaba en embarazo, en gestación, o sea, fue una situación muy tremenda. El embarazo fue complicadísimo, tuve 3 amenazas de aborto por mi parte emocional. Fue terrible, terrible. El parto fue complicadísimo, a pesar de que fue cesárea. Y lo más tenaz de todo esto era que no tenía Dios. Entonces, esa es otra, ¿no? Cuando estamos en este mundo de la iglesia, de la fe, pero es que confía, pero es que tienes a Dios, pero es que tienes que superarlo. Y vienen una cantidad de cuestionamientos. Para empezar, yo era atea en ese momento. Entonces, lo que el sacerdote que estaba en ese momento conmigo me decía, eres oro que se está fundiendo en fuego. Y yo le decía, a mí no me interesa ser oro.
y a mí no me interesa. Dios, ¿de qué Dios usted me habla? ¿Un Dios malo? Porque yo no he sido una niña mala, le decía yo en ese momento. Un Dios cruel que te quita lo que más amas. ¿Para qué me lo dio si me lo iba a quitar? Entonces me decía, Luz Amparo, no lo entiendes, todavía estás muy joven y tus pensamientos, tu corazón, yo te entiendo, pero algún rato me decía él. Fue un momento bien duro, pero lo que yo les puedo decir es que siempre hay una luz al final del camino. Qué lindo, Luz Amparo, poder primero escucharte. Hace 28 años seguramente no me ibas a decir lo que me estás diciendo ahora, pero vemos que con el tiempo cambian las circunstancias, cambian ese dolor, ese luto, ese duelo por tu bebé, lo cambia y lo transforma en amor, lo transforma en una vivencia propia y tienes esa esperanza. Comenzaste la conversación indicando que Él está arriba, Él está arriba y nos vamos a volver a encontrar. Qué importante es tener esa esperanza en, en la mano, ¿no? En la mano para poder seguir. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con todos los recuerdos de tu bebé en su partida hasta ahora? Bueno, como te comentaba al inicio, eh, estuve en tratamiento psiquiátrico. Primero mi aceptación era un total rechazo para Dios, era atea, fui atea. Entonces, imagínate, estaba completamente separada, era la noche y el día, ¿no? La luz y la oscuridad. Mi suegra, que ya no nos acompaña en este mundo, una mujer muy creyente, me veía, ¿no? Inclusive en un momento eh, tuve pensamientos de suicidio, cruel, ¿no? Porque todavía no terminaba mi embarazo y dije, segura, lo hablé en voz alta, alguien me escuchó, no sé si fue mi mamá, mi suegra, mi esposo, la verdad no lo recuerdo mucho, el caso fue que dije, para tanto sufrimiento, definitivamente es mejor irnos todos, o sea, no solamente pensaba en mí, yo pensaba en mi mamá, en mi esposo y en mí, eh, en, en hacer algo loco, fue algo muy fuerte. Y inmediatamente empezaron a prestarme atención porque dijeron, está en una situación muy grave y puede cometer una locura y de paso a hacer una locura para todo, una calamidad para toda una familia, ¿no? Mi suegra me invitó, me dijo, mi hija, acompáñame, vamos a la iglesia. Yo me formé en la iglesia del Batam, vamos, acompáñame. En ese entonces estaba Anita Verdad, no sé si le conocen, una mujer hermosa, maravillosa, fue el ángel que el Señor puso en mi vida realmente. Y yo llegué con un montón, primero con mucho enojo, con mucho dolor. Era al mes de haber fallecido mi hijo, imagínense. Yo no tengo familia aquí en el Ecuador, mi familia es la familia de mi esposo, es mi hogar. Entonces no tenía ni siquiera esa hermana o esa prima o a quien decirle, necesito que me escuche llorar, ¿no? Me fui a la iglesia y Anita, desde que me vio, me imagino que alguien le dijo, esta chica viene con este. En ese entonces yo tenía apenas que iba a cumplir 23 años, tenía 23 años en ese entonces. Entonces, pero mire, este es un caso especial que solamente usted, Anita, puede resolverlo y ayudarnos. Y así fue, ¿no? Me tuvo mucha paciencia, me tuvo mucho amor. Anita me recibió con mucho amor y me dijo, a ver, te voy a escuchar, Luz Amparo, ¿qué pasa? Le dije, sí, es que la queja, ¿no? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? ¿Y qué fue lo que pasó? Me dijo, primero, esto es un proceso y lo que vamos a hacer, Luz Amparo, es primero que sanes tú y no vamos a empezar a preguntarnos el por qué, sino el para qué. Porque el por qué yo no te lo puedo decir, me decía, no te lo puedo decir, porque solo Dios sabe el por qué, pero sí el para qué. Y fue algo muy especial porque el Señor le puso a ella en mi camino, me repitió casi las mismas palabras que el sacerdote me había dicho. Me dijo, eres
privilegiada de tener un ángel propio, me lo dijo. Entonces eso ya como que me cimbró mi corazón y dije, ¿cómo? Me dijo, sí, no todas tienen la fortaleza de tener un ángel, porque él es un ángel. Y en la eternidad, ahí va a estar él esperándote. Ahí nos vamos a encontrar. Y empezó a trabajar conmigo. Fueron años que trabajó conmigo. Y me pegué de un salmo, que fue el Salmo 23. Ese salmo fue en medio de mi ignorancia con la palabra. Ese salmo fue el que me dio esa vida a mí y me sostuvo. No dejaba de llorar, de sufrir. Empecé a sentir mi duelo, a no sentir vergüenza por mi duelo, porque mi caso particular era que yo era la fuerte y yo tenía que sostenerle a mi mamá y sostenerle a mi esposo y la vida continuaba. Que pese que le alegaba, discutía y le seguía reclamando y le reclamé por muchos años, por 3 años le reclamé al Señor este dolor. Y poco a poco a través de la palabra me fue enseñando de que había mucho más que esto y que era grandemente privilegiada de que mi hijo había partido y era su momento. Fue difícil entenderlo, pero lo fui, lo fui evolucionando con la palabra del Señor. Qué lindo poder escuchar, Amparo, que no te quedaste solo enfrascada en el dolor, ni tu segundo hijo vino a reemplazar al primero, sino que todo lo contrario, fue tu fe, fue tu fe la que te mantuvo durante todo este tiempo y te ha mantenido durante todo este tiempo, porque el amor hacia un hijo no cambia. Lo que cambia son los años. Uno cambia. El amor hacia nuestros hijos no cambia. Entonces, entiendo que para ti fue tu fe un pilar importante para poder sobrellevar este duelo. Totalmente. Mira, de hecho, hace poco, el año anterior, no sé si me a ver, sí, me encanta. Aquí tengo una cadenita que la mandé a hacer. Esteban, Daniel y David, ¿no? Jamás un hijo es el reemplazo de otro. Y eso es algo que la gente, lamentablemente, por falta de empatía, por falta de ese conocimiento, es por ignorancia, no lo hacen por mal realmente, más bien la gente dice o sea, quieren que tapar el sol con un dedo en realidad, ¿no? Entonces, porque es así, quieren de que tú te sientas mejor, quieren de que, no, pero es que ya viene el otro hijo, es que fue el otro hijo el que te va. No, jamás. Cada hijo es único, es un ser irreemplazable que el Señor nos da y cada uno viene con esa luz que el Señor nos regala a través de los hijos, porque son un regalo de luz realmente. Entonces, no, jamás se reemplaza un hijo con el otro, pero lo que sí te ayuda, en mi caso, mi otro hijo, fue a darme cuenta de que la vida continuaba y de que él merecía también el mismo amor y la misma atención y que él era indefenso porque él no pidió venir. Él estaba viniendo porque fue otro regalo que el Señor me mandó en ese momento y que también necesitaba atención. Fue muy duro, no fue muy fácil porque es más, mi primer reacción cuando en el hospital me pasaron a Daniel fue de rechazo. Entonces, imagínate, este rechazo hizo que, wow, fue una cosa tenaz psicológicamente hablándola porque no entendían las enfermeras, me enviaron la psicóloga, ahí fue que empecé con mi tratamiento, es decir, ¿qué pasa con esta mamá? O sea, en vez de recibirlo, aparte de que físicamente completamente diferentes. El uno era con cabello castaño claro, ojos azules intensos y color canela, el otro era cabello negro, blanco, unas pepas cafés, o sea, fue opuesto totalmente. Y claro, tú dices,
¿Cómo así que lo rechazó cuando está reemplazando al otro? Mentira, no es así. Cada uno es único y ese fue el proceso que me tocó vivir, ¿no? Él nuevamente, obviamente después fue todo lo contrario porque vino un periodo de sumamente protección, que eso es lo que los otros hijos vienen, ¿no? Porque se nos vuelca todo. Y una de las cosas que yo agradezco hoy en día, que tuve la oportunidad, que no es el de todas las madres, porque obviamente hoy en día hay muchas madres que pierden sus niños, tienen que seguir trabajando, tienen sus otros niños en casa. En mi caso, yo tomé la opción de quedarme en casa muchos años. En ese momento daba gracias a Dios. Empecé a alimentarme de las cosas buenas que hice. Y una de las cosas buenas y controversiales fue que yo paré mi parte profesional, mis estudios de odontología, porque no tenía cabeza absolutamente para nada. Paré mis estudios para ser mamá de Esteban y después para ser mamá de Daniel y obviamente también para sanar, ¿no? Que solo la palabra del Señor, el acompañamiento que tuve en la iglesia, la paciencia que me tuvieron para sostenerme y el amor, definitivamente el amor. Cuando paras un ratico y dejas de pensar en ti y dices, wow, este ser indefenso que tengo aquí, que es mi segundo hijo, no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Porque yo le echaba la culpa a Dios, yo decía el por qué, no, 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 no. Son circunstancias y es el propósito de vida que Dios tiene para tu vida, que es difícil entenderlo, pero cuando tú empiezas a valorar y a sacar el amor, todo ese amor que tenemos todas las madres, el rato que nos nacen nuestros hijos, y nos empezamos a dar cuenta de que ese ser que está ahí al ladito, porque hay muchas mamás que bueno, han perdido en el proceso de gestación, pero tienen sus otros bebés, o quizás es su primer bebé y tenían esa ilusión. Yo les invito de que siempre hagan un pare y piensen en el amor. Parece chistoso porque a veces tomamos el amor de una manera muy ligera, pero el amor es un sentimiento que es la decisión que tú dices, apuesto por ello. Está en Cantar de los Cantares, ¿no? El amor todo lo puede, Hermoso, definitivamente. qué hermoso poder escucharte de esa manera, verte a través de una pantalla, abrazarte físicamente porque tengo la dicha de conocerte eh, Gracias. y, y ver esa esperanza, ese testimonio de, de resiliencia y también de amor. Veo a una madre, veo a una madre con mucho amor hacia sus hijos. Hoy honro a Esteban. Gracias, Él, amén. él debe estar jugando con el Nico arriba, entonces ya deben estar haciendo sus travesuras en las nubes, pero que eso yo te agradezco porque puede ser un testimonio vivo de que la noche gris pasa y que hay como decidir vivir de una manera buena aquí en la tierra. Qué lindo, gracias por tu testimonio. Con mucho gusto, Stephanie. En realidad, yo les invito a todas las mamás. En mí despertó una sed de investigar el por qué. Nunca la descubrí. Y también en ese investigar del por qué fui aprendiendo mucho de la palabra del Señor. Y fue lo que realmente me sostuvo, me ayudó, me levantó y es quien en la palabra del Señor fue ese motor para ahora estar aquí de pie. No digo que no lo recuerdo, por supuesto, a veces veo sus fotos. Es más, tengo una foto aquí todo el tiempo en mi velador con él, de él, porque una de las cosas que nos ayuda mucho en la parte emocional es saber de que ahí estuvo. No de olvidarnos. Lo primero que yo hice fue desaparecer absoluta. Pese que me venía mi segundo bebé y yo tenía las cosas guardadas porque lo del uno venía para el otro. Lo primero que hice fue desaparecer todo y empezar de cero. No, yo les invito
aquellas mamás que están atravesando por este momento tan difícil y por las que ya lo han atravesado, de que enfrenten ese momento, que es muy doloroso, pero cuando nosotros empezamos a aceptar lo que pasó, ¿de qué manera aceptarlo? De que es inevitable de que vuelvas a ser como era antes, de que ya partieron, están en un mejor mundo, siempre les invito a que lo piensen así cuando tengan mucho dolor. Y siempre les invitaré también a decir, miren, a derecha, izquierda, al frente y atrás. Ahorita que vemos tanto niño en la calle, tanto niño sufriendo en abandono, y uno dice, ¿por qué a mí si yo tenía todo para darle? Entonces yo les invito a que miren un poquito alrededor porque nos volvemos muy egocéntricos, ¿no? Que solo queremos la atención para nosotros y donde el dolor es lo único que prima en nuestras vidas, cuando el amor siempre es más fuerte que todo lo que nos pueda estar doliendo. Qué lindas palabras, me quedo con eso, porque el amor puede más que todo el resto. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Luz Amparo, y a ustedes también por vernos, por compartir. Si conoces a una mamita, a unos padres que necesitan apoyo, Ahí, comparte, ahí, comparte, ya. el video, comparte las publicaciones que tenemos. Estamos aquí para ti y para decirte que no estás solo ni no estás sola en este proceso de duelo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Muchísimas gracias a ti, Stephanie, y cuando quieras aquí estoy para poder conversar con todo gusto y ayudar a pasar ese puente que a veces nos cuesta tanto porque lo vemos muy difícil o muy chueco y creemos que nos vamos a ir al abismo, pero no, mentira. Siempre está el Señor ahí sosteniéndonos y el Espíritu Santo de Dios acompañándonos. Amén, amén. Muchísimas gracias, Luz Amparo. Nos vemos. Con mucho gusto, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.